buenos días con todos y todas. En la última sesión no se desarrolló, creo que fue por una situación en particular de uno de los abogados que a su vez ejerce su autodefensa. De acuerdo a mis apuntes, lo último que tengo es de Pavel Fran Rosas Pino, lo último que se discutió, señor fiscal. Señor juez, la sesión anterior se había concluido la exposición respecto al extremo en torno al delito de organización criminal respecto al requerimiento acusatorio. Correspondía a la sesión que debió realizarse la semana pasada respecto a los delitos fines. Entonces, extremo acusatorio. Perdón, se ha concluido con organización criminal. Correcto, señor juez. Tengo hasta el número 13 en mis apuntes. Son de organización criminal. Permítame un momento. Señor, se había realizado la exposición por parte del señor fiscal provincial del hecho 1 al hecho 80 y se había concluido todo en relación a los delitos de organización criminal. Un momento, por favor. Igual se había expuesto la pena. Ahora sí. Me dice usted de que lo que tengo por organización criminal que tomé apuntes: Mario Américo Mendoza Díaz, Pablo Saúl Morales Vázquez, Miguel Ángel Torres Reina, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, John Robert Micha Mancilla, Carlos Antonio Parra Pineda, Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga, Verónica Esther Rojas Aguirre, Víctor Maximiliano León Montenegro, Jacinto César Salinas Bedón, Marcelino Meneses Guaira, Roger Martín Martínez Alegría, Pablo Fran Rosas Pino. Eso es todo. Así es, señor juez. Esa es la composición con respecto a los sujetos que se le está imputando el delito de organización criminal como injusto autónomo. Ahora se expondrá alrededor de 42 imputados respecto a delitos fines en torno a la organización criminal Cuello Blanco. Ya, a ver, lo escucho. Bien, señor juez. Primero, para poder acreditarme, para que queden en audios, me presento en... Está bien, acredítese usted. Enrique Armando Neira Bustamante, fiscal adjunto provincial del segundo despacho superprovincial del equipo especial de fiscales abogados del conocimiento del caso denominado Los Cuellos Blancos del Puerto, con domicilio procesal en Avenida César Vallejo 1184, Lince, Lima, Castilla Sinoe 127993, correo electrónico ebenavides@mpfn.gov.p y teléfono celular 98 76 08 860. En esta oportunidad, el fiscal adjunto va a realizar la locución, toda vez que el fiscal provincial se encuentra todavía con un tema de salud en aras de la recuperación respecto a su estado de salud. Bien, señor juez, he cumplido con... Una cuestión de orden, señor juez, una cuestión de orden. ¿Podría escuchar primero, por favor? Sí. En defensa de Pavel Fran Rosas Pino. Pavel Fran, bueno, dígame, doctor, Sí. pero le agradecería que lo próximo, para lo mismo orden, trajemos con levantar la mano. Y lo voy a entender. Okay. Está bien, doctor. Gracias. Pues, Yo quería preguntarle, como quiera que el señor fiscal ya concluyó con lo relacionado con crimen organizado, mi patrocinado, o sea, la persona a quien defiendo, está acusado por ese delito y no por otros delitos. Entonces, no sé si su despacho permite que en este momento haga observaciones formales respecto a la acusación. O cuando usted disponga que sea al final de toda la acusación. sí. O sea, lo que quisieras hacer es... ¿Perdón? Sí, doctor, sí, ya lo entendí. Lo he entendido, doctor Fran. Sí. Lo escucho al fiscal, señor fiscal. Señor juez, usted había establecido como pauta de metodología de trabajo que se tenía que concluir con respecto al requerimiento acusatorio en torno al delito de organización y los delitos fines, y posteriormente, concluido esto y también expuesto por parte de la Procuraduría en torno al objeto civil, en torno a su requerimiento, se iba a realizar las observaciones de orden formal, sustancial y probatorio. Es la pauta que usted había establecido. A efectos de eso, esta Fiscalía ha elaborado, en aras de la dimensión tanto de los sujetos procesales como de los hechos, un resumen a efectos de poder exponer ante usted y concluir la locución de requerimiento acusatorio en el extremo de los delitos fines. Está bien.
Um, Doctor Fran Rosas, le hago un comentario. Hasta antes de un pronunciamiento Sí. de uno de los tribunales de esta corte, eh, se estilaba, y al menos lo menciono así, por una cuestión de practicidad en este trabajo, espero que lo puedan cambiar también esto, de directamente otorgar unos 10 minutos al Ministerio Público para que me hable sobre hechos. Y luego otorgaba inmediatamente el uso de la palabra para que los abogados puedan oralizar sus observaciones formales, que es la primera etapa, el primer paso a desarrollar. Pero con el caso Keiko, es un caso muy en particular, no es parte de crimen, no es parte de corrupción nacional donde trabajé, sino de crimen, se ha dicho ahora que quieren un mínimo de oralización. Entonces lo que estoy tratando de desarrollar es, digamos, un resumen, algo muy mínimo, por cada uno de los procesados. Y digamos que el control formal va a iniciar con ustedes cuando realicen las observaciones del caso. Si hago lo que usted me sugiere, doctor, voy a generar un caos, un desorden. Y hay otros casos que ya se ha trabajado del mismo modo ya. Voy a escuchar al Ministerio Público sobre todo, y luego por cada uno de los imputados vamos a tratar las observaciones, de modo que la respuesta que brinde también va a ser por cada uno de ellos hasta formar un consolidado en el caso de estimarse sus pedidos de observaciones formales. Esa es la, independientemente de lo que haya hecho el fiscal, o sea, entiendo que plantea una metodología, puedo variarla, porque tengo ese poder, así me reconoce la ley, sí que veo una cuestión de mayor eficacia, pero por una cuestión de orden, doctor, y también la misma organización que tengo, se va a desarrollar de ese modo. Doctor Rosas. Correcto, señor juez, no hay ningún problema. Presión también. Bueno, vamos a ir mejorando toda esta cuestión de saneamiento procesal. Gracias, doctor. Vamos, continuamos, señor fiscal. Bien, señor juez, atendiendo la metodología, el efecto de darle la dinamicidad a Perdón, un efectos de momento, establecer señor fiscal. Señor fiscal, un momento, por favor. Hay otra mano levantada. Judith Villegas, Espinosa. Sí. Señor magistrado, muy buenos días. Procuraduría Buenos Pública días. Especializada en Delitos de Corrupción. Entonces, señor magistrado, la mecánica del procedimiento, un poco para el orden, como usted bien lo ha señalado, ya no nos vamos a ceñir a lo que ya ha señalado usted en el inicio del comienzo de la presente participación de los jueces procesales. Vamos a escuchar al Ministerio Público, de ahí vienen las observaciones formales y finalizando vamos a intervenir nosotros, señor magistrado. No me queda muy claro. Hay una pretensión penal y una pretensión civil. Ahora estoy escuchando Sí. todo lo referido a la pretensión penal. Por ejemplo, con sus pares, otros procuradores, en el caso César Villanueva Arévalo. Se ha desarrollado las observaciones formales y han oralizado y durante el desarrollo de las observaciones formales también la Procuraduría me ha peticionado que el fiscal no ha hecho su función de algunos hechos, los ha dejado libre. Entonces se viene atendiendo en masa. Cuando finalice la fiscalía, recién ustedes van a hacer uso de la palabra en lo que corresponda. Y luego en las observaciones formales del mismo modo, pretensiones penales y luego pretensiones civiles. Es el orden. No sé si Ok, habrá trabajado. ¿Qué procuradurías son ustedes? No son de Odebrecht, ¿no? especializada anticorrupción, doctor. Ah, anticorrupción. Bueno, ya. Bueno, esa sí es la forma de trabajo, ¿eh? Ya, señor magistrado, muchísimas Ya lo gracias. traigo. Ya. Continuamos, fiscalía. Bien, señor juez, teniendo la potestad o en este momento de poder realizar la locución, primero en ámbitos estrictamente informativos, es que los delitos fines se componen por 42 imputados que se establecen por 10 ilícitos penales. A efectos de darle la dinamicidad a la presente locución, se han dividido con respecto a los tipos penales que de una manera u otra se insertan los hechos que la componen a la vez, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, peculado, cohecho activo genérico, cohecho en el ámbito policial, tráfico de influencias, negociación incompatible y corrupción pasiva de auxiliares jurisdiccionales. Bien, siguiente diapositiva, por favor. El delito de cohecho activo específico lo componen el hecho 81 al hecho 84.
Bien, señor juez, el hecho 81 tiene como nomenclatura intervención de Gianfranco Paredes Sánchez en el nombramiento de Armando Mamani Hinojosa en la plaza de fiscal adjunto provincial anticorrupción de Tacna. El tipo penal que se subsume es cohecho activo específico, segundo párrafo del artículo 398 del Código Penal. Esta imputación recae contra el acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice. Como premisa fáctica, en la circunstancia precedente se tiene que en marzo del año 2018, Armando Mamani Hinojosa se comunicó con Gianfranco Paredes Sánchez a efectos de indicarle que se encontraba postulando la convocatoria número 8/2017 CNM/CNM, específicamente a la plaza de fiscal adjunto provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Tacna, y le solicita ayuda para la etapa de entrevista personal. El acusado, Gianfranco Paredes, le indica que va a conversar con la gente y que Orlando Velázquez Benítez era muy amigo de Walter Ríos Montalvo. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, se tiene que desde abril del año 2018, el acusado Gianfranco Paredes Sánchez gestionó y facilitó reuniones entre Walter Ríos Montalvo y Armando Mamani Hinojosa. Asimismo, solicitó $10,000 a Armando Mamani y supervisó la entrega de dádivas ilícitas consistentes en 4 botellas de whisky etiqueta azul y botellas de vino, destinadas a influir en la decisión de los miembros del CNM. Estos fueron los ex consejeros Orlando Velázquez Benítez, Heber Marcelo Cubas y Julio Atilio Gutiérrez Pebe, valiéndose de los ex asesores Miguel Ángel Torres Reina y Pablo Saúl Morales Vázquez, lográndose incrementar la puntuación en el proceso de selección, y consiguieron la designación de Armando Mamani Hinojosa en el puesto postulado. Como circunstancia posterior, se tiene que el 2 de mayo del 2018, Armando Mamani Hinojosa depositó 10,000 soles a la cuenta de Gianfranco Paredes, quien retuvo 500 y entregó 9,500 a Walter Ríos Montalvo. De este monto, 5,000 fueron destinados a Miguel Ángel Torres Reina y Pablo Morales Vázquez, 2,500 para cada uno, quienes en ese momento realizaban la actividad de asesores del extinto CNM. La entrega del dinero se coordinó a través de John Micha Mancilla. Como imputación concreta, señor juez, se le imputa al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez ser cómplice del delito de cohecho activo específico, debido a que su participación en la conducta antinormativa orquestada por Walter Ríos Montalvo respecto al soborno a los ex consejeros del CNM, consistente en el ofrecimiento de vinos, whisky y entrega de dinero en efectivo consistente en 10,000 soles, los cuales sirvieron como contraprestación al favorecimiento de Armando Mamani Hinojosa en la convocatoria número 8/2017-CNM/CNM. Como pena, este Ministerio Público requiere o postula pena privativa de libertad, 5 años, 10 meses y 15 días, pena inhabilitación perpetua conforme el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 472 días multas, convertidos en 24,780 soles. Respecto al hecho 82, tiene por nomenclatura Saba de Rivero, archivo de la carpeta fiscal número 530-2017. De igual forma, se imputa el ilícito penal de cohecho activo específico, primer párrafo y tercer párrafo del artículo 398 del Código Penal. Se tiene como imputado al acusado Jacinto César Salinas Bedón a título de intervención de cómplice. Bien, señor juez, como premisa fáctica, en las circunstancias precedentes se tiene que en noviembre del 2017, Walter Ríos Montalvo contactó a Jacinto César Salinas Bedón para que logre interceder en favor de Raúl Saba de Rivero en una investigación penal recaída en la carpeta fiscal 530-2017. César Salinas Bedón se encargaría del contacto con el fiscal provincial Edgar Justo Espinosa Casas, quien tenía conocimiento de la carpeta fiscal en mención, aprovechando de que este último también requería influencias en la Corte Superior de Justicia del Callao. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, el 10 de noviembre del 2017, el acusado Salinas Bedón facilitó el contacto entre Walter Ríos Montalvo y el fiscal Edgar Justo Espinosa Casas, ya que llamó desde su celular al fiscal Espinosa Casas para informarle que se encontraba con Ríos Montalvo, y estando la llamada en curso, le facilitó su celular este último, es decir, a Walter Ríos, quien aprovechó para mencionar el caso de Raúl Saba de Rivero, precisándole que era muy amigo, una persona muy generosa, y le prometió un apoyo en lo que él quisiera a cambio de beneficiarse Saba de Rivero. A lo que el fiscal del caso, Espinosa Casas, respondió que lo haría con el mayor gusto. Como circunstancia posterior, se tiene que el 24 de noviembre del año 2017, Jacinto César Salinas Bedón acudió al despacho de Edgar Espinosa Casas y le facilitó
una llamada con Walter Ríos, durante la cual el fiscal le solicitó apoyo para influir en un expediente que era de la Corte Superior de Justicia del Callao, la número 1485-2016. Por tal, en cumplimiento de lo concertado o lo acordado el día 24 de enero del 2018, el fiscal Espinosa Casas ordenó el archivo de la investigación seguida contra Raúl Saba de Rivera. Como imputación concreta, imputa al acusado Jacinto César Salinas Bedón ser cómplice del delito de cohecho activo específico, ello por cuanto dicho agente, el 10 de noviembre del año 2017, tuvo una participación necesaria, ya que facilitó el contacto vía de llamada telefónica entre Walter Ríos Montalvo y el fiscal del caso, Edgar Espinosa Casas, para que el primero le prometiese una ventaja de apoyarlo en lo que él quisiese, a cambio de beneficiarlo con un apoyito al empresario Raúl Saba de Rivero, quien estaba siendo investigado por el referido fiscal por el ilícito de violación de la libertad de trabajo en la carpeta fiscal 530-2017. En ese contexto, Salinas Bedón fue señalado como el contacto directo de Walter Ríos. Como pena, este Ministerio Público requiere o postula pena privativa de libertad, 5 años, 10 meses, 15 días, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 472 días multas convertidos en 11.800 soles. Bien, señor juez, el hecho 83 se divide en subhechos. Vamos al subhecho 1, que tiene por nomenclatura donativos y promesas otorgados por Marcelino Meneses Guaira a Carlos Humberto Chirinos Cumpa en su condición de juez superior supernumerario de la Sala Mixta de Emergencia del Callao durante las vacaciones judiciales de febrero del 2018. Se imputa el ilícito penal de cohecho activo específico, primer y tercer párrafo del artículo 398. Dígame. Sí, un momento. En el caso de el anterior, que era Salinas Bedón Cuba. Un momento, por favor. Aquí está. Esto es cohecho activo específico en su calidad de a título de intervención de cómplice, señor juez. Cómplice. Está bien. Ahora continuamos. Este señor es Salinas Bedón. ¿Ya? Sí, correcto. Vamos, continuamos. Señor juez, el hecho 83, que es el hecho FEMAPOR, se compone de subhechos, que son 3 subhechos. Respecto al primer subhecho, que tiene por nomenclatura donativos y promesas otorgados por Marcelino Meneses Guaira a Carlos Humberto Chirinos Cumpa en su condición de juez superior supernumerario en la Sala Mixta de Emergencia del Callao durante las vacaciones judiciales de febrero del 2018. Se imputa asimismo el ilícito penal de cohecho activo específico, primer párrafo y tercer párrafo del artículo 398 del Código Penal. Se imputa al acusado Marcelino Meneses Guaira el título de autor. Como premisa fáctica, se tiene como circunstancia precedente el proceso que lleva como número de expediente 225-1990, iniciado por la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR, en el año de 1990. El sexto juzgado civil del Callao ordenó en el año 2016 el pago de 242.601.058.98 dólares a favor de 2.317 trabajadores. Ante el incumplimiento, en octubre del 2017, se reiteró el requerimiento de pago, lo cual fue impugnado por la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Como circunstancia concomitante, se tiene que en febrero del 2018, Marcelino Meneses Guaira coordinó con Walter Ríos Montalvo para que éste conformase el colegiado de la Sala Mixta del Callao con jueces supernumerarios amigos, a fin de asegurar el pago de 242.601.058.98 dólares a favor de FEMAPOR, que es la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios. Una vez materializado esto, el acusado, Marcelino Meneses Guaira, otorgó dádivas y almuerzos a los integrantes del colegiado. Dentro de estas, prometió en el mes de febrero del 2018 el pago de la inscripción en la convocatoria número 3-2018-SN-CNM, equivalente a 1.440 soles, promesa que se materializó el 18 de mayo del 2018 a favor de Carlos Humberto Chirinos Cumpa en su condición de juez superior supernumerario de la Sala Mixta de Emergencia del Callao, con el objeto de suscribir el voto de Julio César Moyo Navarro, y por lo cual se obtuvo la resolución número 4 de fecha 23 de marzo del 2018 en el expediente 225-1990, que confirmó la resolución de la primera instancia
número 546. Siguiente, pues. Como imputación concreta, se le imputa a Marcelino Meneses Guaira ser autor del delito de cohecho activo específico, ello por cuanto dicho agente dio varios almuerzos a Carlos Chirinos Cumpa, juez superior supernumerario de la Sala Mixta de Emergencia del Callao, y asimismo prometió una inscripción a su favor en la convocatoria número 3-2018-SN/SNM por el monto de 1.440 soles. Todo ello con el objetivo de influir en su voto para obtener una resolución favorable en el expediente 225.990, lo cual ordenaba al Ministerio de Economía y Finanzas el pago de $242.658.98.98 a favor de FEMAPOR, representada por el hoy acusado Marcelino Meneses Guaira. Como pena se solicita 5 años, 10 meses y 15 días, pena inhabilitación y habilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 432 días multas convertidos en 3.658 soles. Seguimos en el hecho 83, señor juez, en el subhecho 2, que lleva por nomenclatura donativos y promesas otorgados por Marcelino Meneses Guaira a Julio César Moyo Navarro en su condición de juez supernumerario de la Sala Mixta de Emergencia del Callao durante las vacaciones judiciales de febrero del 2018. Cohecho activo específico, primer y tercer párrafo del artículo 398, se le imputa este hecho al acusado Marcelino Meneses Guaira a título de intervención de autor. Como circunstancia precedente, es la misma que el hecho anterior. Sí, perdón, un momento. ¿El anterior puede repetirlo? ¿El anterior? ¿Su anterior diapositiva? El 82. Es Marcelino Meneses Guaira. Oh, caramba, ya. Un momento, por favor, solo un momento. Ese es para ese 83. Ese es un subhecho 1. Sí, el hecho 83, señor juez, se divide en 3 subhechos. Sí, un momento, por favor. Ya, podemos continuar. Este es el subhecho 2. Bien, el subhecho 2. Ya. Bien, señor juez. El subhecho 2 tiene por nomenclatura donativos y promesas otorgados a por Marcelino Meneses Guaira a Julio César Moyo Navarro en su condición de juez superior supernumerario de la Sala Mixta de Emergencia del Callao durante las vacaciones judiciales de febrero del 2018. Se imputa el ilícito penal de cohecho activo específico, primer y tercer párrafo del artículo 398 del Código Penal, a el acusado Marcelino Meneses Guaira en su calidad o título de intervención de autor. Como premisa fáctica, en la circunstancia precedente es que en el expediente número 225-1990, iniciado por FEMAPOR en el año de 1990, el sexto juzgado civil del Callao ordenó en 2016 el pago de $242.601.058.98 a favor de 2.317 trabajadores. Ante el incumplimiento, en octubre del 2017, se reiteró el requerimiento de pago, lo cual fue impugnado por la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Como circunstancia concomitante o hecho matriz, se tiene que en febrero del 2018, Marcelino Meneses Guaira coordinó con Walter Ríos Montalvo para que conforme el colegiado de la Sala Mixta del Callao con jueces supernumerarios amigos, a fin de asegurar el pago de $242.601.058.98 a favor de FEMAPOR. Una vez materializado esto, el acusado otorgó
dádivas y almuerzos a los integrantes del colegiado. Dentro de estas, prometió a Julio César Moyo Navarro, juez superior supernumerario en la sala mixta de emergencia del Callao, en el mes de febrero del 2018, apoyarlo en el concurso público para cubrir plazas vacantes de jueces de paz letrado y jueces especializados y mixtos. En la convocatoria número 05-2018-SN/CNN, promesa que se materializó el 17 de mayo del 2018 con el pago de 2.500 soles para la elaboración de un libro a nombre de Julio César Moyo Navarro, quien fuera el ponente en el expediente 225.990 con el objeto de emitir el voto confirmando la resolución de primera instancia número 546, requiriendo al Ministerio de Economía y Finanzas que cumpla con el pago de $242.601.058.98 a favor de la Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR, lo cual dio origen a la resolución número 4 de fecha 23 de marzo del 2018 en el expediente 225.990. Como imputación concreta, señor juez, se imputa al acusado Marcelino Meneses Guaira ser autor del delito de cohecho activo específico, ello por cuanto dicho agente dio varios almuerzos a Julio César Moyo Navarro, juez supernumerario de la sala mixta de emergencia de la Corte del Callao, y asimismo prometió apoyarlo en el concurso público número 05-2018-SN/CNM. Esta promesa se concretó con el pago de 2.500 soles para la elaboración de un libro, todo ello con el objetivo de influir en su voto para obtener una resolución favorable en el expediente 225.990, la cual ordenaba al Ministerio de Economía y Finanzas el pago de $242.601.058.98 a favor de FEMAPOR, que era representada por Marcelino Meneses Guaira. Bien, señor juez, este Ministerio Público postula o requiere como pena privativa de libertad, 5 años, 10 meses y 15 días, pena inhabilitación perpetua conforme el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 472 días multas convertidos en 3.658 soles. Bien, señor juez, ingresaremos en el mismo hecho 83 al subhecho 3, que tiene por nomenclatura donativos otorgados por Marcelino Meneses Guaira a Walter Linares Saldaña en su condición de juez supernumerario de la sala mixta de emergencia del Callao durante las vacaciones judiciales de febrero del 2018. Se imputa el ilícito penal de cohecho activo específico, primer y tercer párrafo del artículo 398 del Código Penal, al acusado Marcelino Meneses Guaira a título de intervención de autor. Como circunstancia precedente, en el proceso o el expediente 225.990, iniciado por FEMAPOR en 1990, el sexto juzgado civil del Callao ordenó en el año 2016 el pago de $242.601.058.98 a 2.317 trabajadores. Ante el incumplimiento, en octubre del 2017 se reiteró el requerimiento del pago, lo cual fue impugnado por la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, en febrero del 2018, Marcelino Meneses Guaira coordinó con Walter Ríos Montalvo para que conforme el colegiado de la sala mixta de emergencia del Callao con jueces supernumerarios amigos, a fin de asegurar el pago de $242.601.058.98 a favor de FEMAPOR. Una vez materializado esto, el acusado otorgó dádivas y almuerzos a los integrantes del colegiado. Dentro de estas, Marcelino Meneses Guaira dio un almuerzo en el restaurante Los Reyes del Perú de Pilo el 27 de febrero del 2018 al juez superior supernumerario Walter Linares Saldaña, con el objeto de suscribir el voto de Julio César Moyo Navarro, y así se obtuvo la resolución número 4 de fecha 23 de marzo del 2018 en el expediente 225.990, que confirmó la resolución de primera instancia número 546, requiriendo al Ministerio de Economía y Finanzas el pago de $242.601.058 a favor de FEMAPOR, cuyo abogado era el hoy acusado Marcelino Meneses Guaira. Como imputación concreta, se imputa al acusado Marcelino Meneses Guaira ser autor del delito de cohecho activo específico, ello por cuanto dicho agente dio un almuerzo a Walter Linares Saldaña, juez superior supernumerario de la sala mixta de emergencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, con el objetivo de influir en su voto para obtener una resolución
favorable en el expediente 225.990, el cual ordenaba al Ministerio de Economía y Finanzas el pago de $242.801.058.98 a favor de FEMAPOR, representada por el hoy acusado Marcelino Meneses Guaira. Se requiere como pena privativa de libertad, 5 años, 10 meses y 15 días, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 472 días multa convertidos en 3.658 soles. Bien, señor juez, el hecho 84 tiene por nomenclatura aquilina, orden de alejamiento, cohecho activo específico, primer párrafo del artículo 398 del Código Penal. Se imputa este hecho al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de autor. Como premisa fáctica, en la circunstancia precedente se tiene que en el año del 2018, en el mes de febrero, Gianfranco Martín Paredes Sánchez contactó a Miguel Ángel Miranda Mendoza, secretario judicial de los juzgados de familia del Callao, para solicitarle la elaboración de una demanda de alimentos, de una medida cautelar de protección en favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Michiko Guzmán Yonachiro, ofreciéndole una propina a cambio. Como circunstancia concomitante, el 16 de febrero del año 2018, Marcelino Meneses Guaira otorgó la suma de 2.000 soles a Gianfranco Martín Paredes Sánchez a través de Miguel Ángel Miranda Mendoza para la elaboración de la resolución de presidencia como acto propio de su cargo, para designar a Miguel Ángel Miranda Mendoza como juez supernumerario del Juzgado de Familia del Callao. De dicho monto, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, el 16 de febrero del 2018, dio 1.000 soles en las instalaciones del baño, ubicado en el 4º piso de la Corte del Callao, sede colonial, a Miguel Ángel Miranda Mendoza, juez supernumerario en ese momento del primer Juzgado de Familia del Callao, a fin de que emitiese la resolución número 1 de fecha 28 de febrero del 2018 en el expediente 1187-2018, medidas de protección a favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Guzmán Yonachiro. Como circunstancia posterior, mediante la resolución número 1 de fecha 28 de febrero del 2018, expedida en el expediente 1187-2018, Miguel Ángel Miranda Mendoza otorgó las medidas de protección solicitadas por el abogado Marcelino Meneses Guaira a favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Guzmán Yonachiro. Como imputación concreta, se imputa al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez ser autor del delito de cohecho activo específico, ello por cuanto dicho agente dio 1.000 soles a Miguel Ángel Miranda Mendoza en su calidad de juez supernumerario del 5º Juzgado de Familia del Callao, a fin de que este último emitiera la resolución número 1 de fecha 28 de febrero del 2018. Esta resolución correspondía al expediente 1187-2018 respecto a las medidas de protección a favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Guzmán Yonachiro. Como pena, se solicita pena privativa de libertad, 5 años, 10 meses y 15 días. Pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa de 472 días multas convertidos en 24.780 soles. Bien, señor juez, el delito de cohecho pasivo específico se compone solamente de un hecho que es el hecho 85. El hecho 85, señor juez, lleva por nomenclatura Cava de Rivero, archivo de la carpeta fiscal 530-2017, delito cohecho pasivo específico, primer y segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal. Se imputa este hecho a Jacinto César Salinas Bedón a título de intervención de cómplice. Como premisa fáctica se tiene como circunstancia precedente que en el expediente 1485-2016, la Municipalidad del Callao demandó la demolición de una construcción irregular. La abogada María Jesús Aguilar Goyoneche representaba a los demandados y tenía vínculos con el fiscal provincial Edgar Espinosa Casas desde el año 2002. Edgar Espinosa Casas, interesado en el caso, buscó facilitarle el acceso al juez del caso. Para ello contactó a su amigo Jacinto Salinas Redón, quien debía comunicarse con Walter Ríos Montal. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, el 10 de noviembre del 2017, Jacinto Salinas Redón, aprovechando que se encontraba con Walter Ríos, intercedió por el fiscal Edgar Espinosa Casas, trasladando la solicitud de este para que el juez Luis Villegas León le concediera la palabra a la abogada María Jesús Aguilar Goyoneche en el expediente 1485-2016.
y es a las 16:16 horas del mismo día, se comunicó con su equipo celular con Edgar Espinosa y puso en contacto comunicación con Walter Ríos Montalvo, momento donde este último le solicitó apoyo en la carpeta fiscal 530-2017, donde se investigaba a Raúl Saba de Rivero, a cambio de prometerle un apoyo en lo que él quisiera, a lo que el fiscal del caso, Edgar Espinosa Casas, aceptó el trato, acordando que todo contacto sería a través de Jacinto Salinas Bedón. Como circunstancia posterior, el 24 de noviembre de 2017, Jacinto César Salinas Bedón se reunió con el fiscal del caso, Edgar Justo Espinosa Casas, y le facilitó la llamada con Walter Ríos Montalvo. Durante la conversación, Espinosa Casas le solicitó que intercediera ante el juez Luis Alberto Villegas León, encargado del expediente 1485-2016, para que favoreciera los intereses de María Jesús Aguilar Goyeneche. Como resultado, el 24 de enero del 2018, Espinosa Casas ordenó el archivo de la investigación seguida contra Raúl Saba de Rivero. Como imputación concreta, señor juez, se imputa al acusado Jacinto César Salinas Bedón ser cómplice del delito de cohecho pasivo específico. Ello por cuanto dicho agente, a inicios del mes de noviembre del 2017, tenía conocimiento del interés del fiscal provincial Edgar Espinosa Casas en encontrar a alguien que intercediera ante el juez que conocía el expediente 1485-2016, que era de su interés. Y aprovechando que Walter Ríos Montalvo necesitaba una decisión favorable del referido fiscal para beneficiar a su amigo Raúl Saba de Rivero, que estaba siendo investigado por este fiscal en la carpeta fiscal 530-2017. Por lo cual contactó el día 10 de noviembre del 2017 a dicho fiscal vía llamada y facilitó su equipo celular a Walter Ríos, quien aprovechó para prometerle apoyarlo en lo que él quisiera, a cambio de influir en la decisión de la carpeta fiscal 530 a su cargo, lo cual fue aceptado por el fiscal del caso. Como pena, señor juez, se requiere pena privativa de libertad, 8 años, 7 meses y 15 días, pena inhabilitación, inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multa, convertidos en 5.850 soles. Está bien. Señor fiscal, vamos a descansar por unos 15 minutos para continuar. Bien. ¿No? 15 minutos. Bien, señor juez. Vamos a continuar. A ver, señor fiscal. Bien, señor juez. Voy a reproducir el PPT, por favor. Bien, señor juez. Vamos a ingresar con respecto al delito de cohecho pasivo propio, el cual se compone de 4 hechos, desde el hecho 86 hasta el hecho 90. Bien, señor juez, el hecho 86 tiene por nomenclatura favorecimiento de David Zapana Munarriz en el proceso penal en calidad de sentenciado por el delito contra la administración pública. Se imputa el ilícito penal de cohecho pasivo propio, segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal, al acusado John Robert Micha Mancilla a título de intervención de cómplice. Bien, señor juez, como premisa fáctica, en la circunstancia precedente se tiene que Juan Egues Beltrán hace entrega de 3.000 soles a Walter Ríos Montalvo para favorecer al efectivo policial David Arturo Zapana Munarriz, condenado por el delito de cohecho pasivo propio en el expediente número 2758-2012 ante el primer juzgado penal unipersonal del Callao. En enero del 2018, frente a la sentencia condenatoria contra Zapana Munarriz, Juan Egues y Walter Ríos se comunican y coordinan las gestiones necesarias para brindar solución a la orden de captura recaída contra Zapana Munarriz. Es en esas diligencias donde John Micha Mancilla actuó como intermediario y facilitó en la coordinación de una reunión en la que se acordó establecer gestiones en aras de la suspensión provisional de la condena ante la Sala Penal de Apelaciones en favor de David Zapana Munarriz. Como circunstancia concomitante se tiene que el día 12 de febrero del 2018, John Robert Micha solicitó a Juan Egues Beltrán, a petición de Walter Ríos Montalvo, contratar 2 mozos y un barman para el cumpleaños de Walter Ríos. Mientras tanto, el caso de David Zapana Munarriz sería visto por la Sala Penal de Apelaciones del Callao, integrada por aquel entonces por los jueces Emperatriz Pérez Castillo, Alfonso Payano Barona y Orlando Tapia Burga, a quienes Walter Ríos intentó influir. Posteriormente, el 12 de marzo del 2018, Micha contactó nuevamente a Egues
por encargo de Walter Ríos, para solicitarle dinero destinado a un almuerzo con el juez Alfonso Payá. Finalmente, el 21 de mayo de 2018, la Sala Penal de Apelaciones declaró admisible las apelaciones del caso Zapata. Como circunstancia posterior, en mayo del 2018, Juan Egues Beltrán contactó a John Micha para que entregara documentos relacionados al caso de David Zapana y posteriormente John Micha Mancilla le informó a Egues Beltrán que logró cumplir con la entrega de dichos documentos a Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Señor juez, como imputación concreta, se imputa a John Robert Micha Mancilla ser cómplice del delito de cohecho pasivo propio, ello por cuanto dicho agente cooperó con Walter Ríos Montalvo, que sería el autor cualificado, en la solicitud a Juan Egues Beltrán de servicio de 2 mozos y un barman para el cumpleaños de este último. Además, solicitó la entrega de un beneficio económico por un almuerzo, para un almuerzo con el juez de aquel entonces, Alfonso Payano Barona, el cual buscaba influir en la decisión del juez sobre la apelación interpuesta por David Zapana Munar. Se solicita como pena privativa de libertad, 6 años y 7 meses, pena en inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 432 días multa convertidos en 11.800 soles. Hecho 87 lleva por nomenclatura Cuoman, cohecho pasivo propio, segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal. Se imputa al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice. Sí, perdón, Bien, un momento, juez, doctor, un momento. El hecho 86, ¿qué procesado es? John Robert Micha Mancilla, título de intervención cómplice, doctor. Sí, el 86, hace un momento, sí, un momento, por favor. 86, John Robert Micha Mancilla. Ya, un momento, por favor. Está bien. Ahora, ¿de quién tratamos? Hecho 80 y... Hecho 87, señor juez, es el que continúa. Ya, ¿de quién es el imputado? El imputado es Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice. Ya, está bien. Ahora sí, lo escucho. Bien, señor juez. Al igual que el hecho 86, el hecho 87 se imputa el ilícito penal de cohecho pasivo propio, segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal, tiene como imputado a Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice. Las premisas fácticas, en torno a la circunstancia precedente, se tiene que el día 31 de octubre del 2012, en el expediente 3764-2012, el tercer juzgado penal del Callao abrió instrucción contra David Cuoman Saavedra, en calidad de representante de la persona jurídica Sabar, agente de aduana sociedad anónima, por el delito de usurpación agravada. Es así que en fecha, el 18 de mayo del 2017, Doris Romero Serna, representante de la parte agraviada, solicitó la expedición de sentencia y la fijación de fecha para su lectura. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, se tiene que en el año 2017, tras una reunión de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Walter Ríos Montalvo y Mario Américo Mendoza Díaz en el restaurante La Costanera 700, se acordó que Paredes Sánchez coordinaría las gestiones del caso para favorecer a David Cuoman Saavedra. Es así que en septiembre, durante un almuerzo con Ríos Montalvo y Carlos Zúñiga Capuñay, administrador de la empresa Sabar, discutieron el avance del proceso. Posteriormente, en noviembre del mismo año, el acusado Paredes Sánchez recibió 20.000 soles por parte de Carlos Zúñiga Capuñay, que fue repartido entre este y Ríos Montalvo, a cambio de asegurar la dilación del proceso penal a fin de que prescribiese la acción penal respecto a este expediente, el 3764-2002. Como circunstancia posterior, se tiene que el día 7 de abril del 2018, Gianfranco Paredes Sánchez contactó al juez que conocía el caso, Pedro González Barrera, recaído en el expediente 3764-2012, para hacerle recordar el retraso de la audiencia del 26 de abril en el caso de David Cuoman Saavedra. Fue el juez González Barrera quien confirmó su intención de dilatar el proceso, facilitando así la prescripción de la acción penal. Como imputación concreta, se imputa al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez ser cómplice del delito de cohecho pasivo propio. Ello por cuanto dicho agente cooperó con el plan criminal de Walter Ríos Montalvo en la solicitud del medio corruptor para faltar a sus obligaciones funcionales, por lo cual el día
29 de noviembre del 2017 le fue entregado el donativo de 20.000 soles por la persona de Carlos Alberto Zúñiga Capuñay como contraprestación por favorecer a David Cuomo Saavedra en el expediente 3774-2002. El dinero fue repartido entre Paredes Sánchez y Ríos Montal. Como pena, señor, se solicita pena privativa de libertad, 6 años y 7 meses, pena en inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36, pena multa, 472 días multas convertidos en 24.780 soles. Por favor, antes de que continúe, con relación a Jacinto César Salinas Bedón, ¿el hecho 83 también le está imputado? ¿O solamente se hecho refería 82 a Meneses Guaira? Y 85. Ya, El un señor momento. Salinas Bedón es hecho 82 y hecho 85. Está bien. Entonces el hecho 83, subhechos 1, 2 y 3 es de Marcelino Meneses Guaira. Correcto, en calidad de autor, Marcelino Meneses Guaira, autor. A ver, un momento, por favor. Entonces, es autor, cómplice, un momento, por favor. Cómplice, autor. Está bien, estamos en orden. ¿Qué más? Continuamos. Bien, señor. Continuamos con el hecho 88, que lleva por nomenclatura FEMAPOR, que se compone del subhecho 4, donativos otorgados a Walter Benigno Ríos Montal. Bien, señor. Se imputa a John Robert Micha Mancilla, a título de cómplice, el delito de cohecho pasivo propio, segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal. Como hecho imputado o premisa fáctica, se tiene que, en las circunstancias precedentes, que en el expediente 225-1990, iniciado por FEMAPOR en el año de 1990, el sexto juzgado civil del Callao ordenó el pago de 242.601.058.98 dólares a 2.317 trabajadores. Ante el incumplimiento, en octubre del 2017, se reiteró el requerimiento de pago, lo cual fue impugnado por la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Como circunstancia concomitante, se tiene que John Robert Micha sirvió de intermediario para que Walter Montalvo Ríos, como presidente de la Corte del Callao, solicite indirectamente a Marcelino Meneses Guaira almuerzos, 1.000 soles para la celebración de los 18 años de su hija Valeria Lucía Ríos Sánchez, el 22 de marzo del 2018, 3.000 soles para la celebración del aniversario de la Corte del Callao, el día 18 de abril del 2018, botellas de vino para diversas reuniones como contraprestación y en clara contravención a sus deberes afines al cargo de magistrado y presidente de la Corte del Callao. Walter Ríos Montalvo ofreció favorecer a la Federación de Trabajadores Marítimos y Portuarios, FEMAPOR, en el proceso seguido en el expediente 225-1990 a través de la designación de los jueces supernumerarios en el Juzgado Civil de Emergencia y en la Sala Mixta de Emergencia de Vacaciones Judiciales de febrero del 2018. Es así que Ana María Huanchi Arias, como juez de los Juzgados Civiles de Emergencia del Callao, atiende 7 escritos y emite las resoluciones 548 de fecha 1 de febrero del 2018, 549 de fecha 20 de febrero del 2018 y 550 de fecha 28 de febrero del 2018 en el expediente 225-1990, demanda de ejecución deducida por FEMAPOR, conforme a los proyectos que le fueron entregados por disposición de Walter Ríos y a través de Micha Mancilla. Asimismo, los jueces superiores supernumerarios de la Sala Mixta de Emergencia, Walter Linares Saldaña, Carlos Chirinos Cumpa y Julio César Moyo, emitieron la resolución número 4 de fecha 23 de marzo del 2018 en el expediente 225-1990, cuaderno de apelación FEMAPOR, confirmando la resolución 546 emitida por Ana Huanchi, mediante la cual se ordenó requerir por última vez que cumpla el pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas por el plazo de 15 días en torno al compromiso de pago de 242.601.058.98 dólares a favor de FEMAPOR. Bien, señor juez, como imputación concreta se imputa al acusado John Robert Micha ser cómplice del delito de cohecho pasivo propio
ello por cuanto el agente sirvió como intermediario para que Walter Ríos Montalvo solicite indirectamente a Marcelino Meneses Guaira y recibiera almuerzos, vinos y dinero como contraprestación para favorecer a FEMAPOR a través de la designación de jueces para emitir resoluciones favorables en el expediente 225.990 y así ordenar al Ministerio de Economía y Finanzas el pago de 242.601.058.98 dólares a favor de FEMAPOR, que era representada por Marcelino Meneses Guaira. Como pena, este Ministerio Público postula o requiere pena privativa de libertad 6 años y 7 meses, pena en inhabilitación perpetua conforme el inciso 2 del artículo 36, pena multa 472 días multas convertidos en 11.800 soles. Bien, señor juez, ingresamos al hecho 89 que lleva por nomenclatura Marzano, subhecho 2, entrega de $1.000. Se tiene como imputados de este hecho al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de autor y a John Robert Micha Mancilla en calidad de cómplice por el ilícito penal de cohecho pasivo propio, segundo párrafo del artículo 393 del Código Penal. Como premisa fáctica, en las circunstancias precedentes, se tiene que Luis Marzano Bacigalupo y Rubén Nieto Mujica contactaron al juez Raúl Salcedo Rodríguez para obtener favores judiciales en una reunión entre diciembre del 2017 y enero del 2018. Solicitaron la intervención de Walter Ríos Montalvo para influir en los casos judiciales donde la empresa Fundición Callao se encontraba involucrada. A cambio de eso, Ríos Montalvo solicitó por intermedio de Micha Mancilla y Gianfranco Paredes diversos beneficios económicos y asimismo Micha Mancilla y Paredes Sánchez solicitaron por cuenta propia dádivas en beneficio propio. Como circunstancia concomitante, Gianfranco Paredes Sánchez solicitó a Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo a través de Rubén Nieto Mujica la suma de $1.000 para la pronta programación de la vista de la causa en el expediente 1523-2016. Para esto, Gianfranco Paredes Sánchez, a través de Pavel Fran Rosas Pino, administrador del módulo laboral, consiguió que se fijara fecha de la vista de la causa para el 21 de marzo del 2018 a cambio de $1.000 que se distribuyeron entre Micha Mancilla y Gianfranco Paredes a razón de $500 para cada uno. Como circunstancia posterior, se tiene que en el expediente 1523, la Sala Laboral Permanente de la Corte del Callao, mediante resolución 16 y 17 de junio del 2018, declaró la nulidad de la sentencia número 7 del 20 de noviembre del 2017 y revocó el reconocimiento de un vínculo laboral a plazo indeterminado y la estimación parcial de la demanda. Bien, señor, en la imputación concreta contra el acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, se le imputa ser autor del delito de cohecho pasivo propio, ello por cuanto dicho agente, faltando a sus obligaciones, consiguió a través de Pavel Fran Rosas Pino que se fije rápidamente la fecha de la vista de la causa en el expediente 1523-2016, proceso en el cual tenía interés el empresario Luis Alberto Marzano Bacigalupo, y a consecuencia de ello solicitó a Luis Alberto Marzano Bacigalupo a través de Rubén Nieto Mujica un donativo consistente en $1.000. Este despacho solicita como pena contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez 6 años y 7 meses de pena privativa de libertad, pena inhabilitación y inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa de 432 días multas convertidos en 24.780 soles. Respecto a John Robert Micha Mancilla, se tiene como imputación concreta que el acusado Micha Mancilla tiene la calidad de cómplice del delito de cohecho pasivo propio, ello por cuanto dicho agente cooperó en el plan de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, que era el autor cualificado respecto a la solicitud del medio corruptor a consecuencia de haber faltado a sus obligaciones funcionales. Al realizar las coordinaciones para solicitar un donativo de $1.000, recibirlos y repartírselos con Gianfranco Paredes Sánchez, $500 para cada uno. Se solicita como pena privativa de libertad, 6 años y 7 meses, pena inhabilitación y inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal y pena multa de 472 días multas convertidos en 11.800 soles. Respecto al hecho 89, que lleva por nomenclatura Marzano, el subhecho 3
llamado pedido de 6 botellas de whisky, tiene al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez a título de intervención de cómplice por el delito de cohecho pasivo propio, primer párrafo del artículo 393 del Código Penal. Como premisa fáctica se establece la circunstancia precedente que Luis Marzano Bacigalupo y Rubén Nieto Mujica contactaron al juez Raúl Salcedo Rodríguez para obtener fallos judiciales favorables. En una reunión entre diciembre del 2017 y enero del 2018, solicitaron la intervención de Walter Ríos Montalvo para influir en los casos judiciales donde la empresa Fundición Callao se encuentre involucrada. A cambio de eso, Ríos Montalvo solicitó por intermedio de Micha Mancilla y Gianfranco Paredes diversos beneficios económicos. Asimismo, John Robert Micha Mancilla y Gianfranco Martín Paredes Sánchez solicitaron por cuenta propia beneficios en torno a sus intereses individuales. Como circunstancia concomitante o hecho matriz se tiene que Walter Benigno Ríos Montalvo solicitó a Gianfranco Martín Paredes Sánchez requerir a Luis Alberto Pedro Marzano Bacigalupo a través de Raúl Salcedo Rodríguez 6 botellas de whisky por las gestiones y coordinaciones realizadas para influir en los procesos judiciales relacionados de interés de la empresa Fundición Callao. Las botellas fueron entregadas a John Micha según las instrucciones del propio Walter Ríos. Como circunstancia posterior, en el expediente 1523-2016, la Sala Laboral Permanente de la Corte del Callao, mediante resolución 16 y 17 de junio del 2018, declaró la nulidad de la sentencia número 7 del 20 de noviembre del 2017 y revocó el reconocimiento del vínculo laboral a plazo indeterminado y la exhibición parcial de la demanda. Como imputación concreta, señor, se imputa al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez ser cómplice del delito de cohecho pasivo propio. Ello por cuanto dicho agente cooperó con Walter Ríos Montalvo, el autor cualificado del ilícito, a trasladar a Luis Alberto Marzano Bacigalupo a través de Raúl Salcedo Rodríguez la solicitud de 6 botellas de whisky. Se requiere como pena privativa de libertad, 5 años, 10 meses y 15 días, pena en inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 12.285 soles. Bien, señor juez, vamos a ingresar al hecho 90, mochilas, por el delito de cohecho pasivo propio, segundo párrafo del artículo 393, que tiene al acusado John Robert Micha Mancilla como cómplice. Respecto a las premisas fácticas, señor, las circunstancias precedentes refieren que en el año 2013, Corporación Textil Lucía Sport, Sociedad Anónima Cerrada, demandó a Fernando Seminario Arteta y otros por simulación en transferencias para evadir una deuda. La demanda fue emitida en el año 2014 y en el año 2017, Seminario Arteta contactó a Walter Ríos Montalvo con intención de buscar apoyo en el proceso judicial por la demanda impuesta por Corporación Textil Lucía Export Sociedad Anónima Cerrada contra él y otros. Asimismo, Walter Ríos le presentó a John Micha Mancilla y el 12 de diciembre del año 2017, la demandada María Stephanie Escati Ardiles, esposa de Fernando Seminario, presentó el recurso de apelación contra la resolución número 4 del 6 de noviembre del 2017, expedida por el Quinto Juzgado Civil del Callao, en el extremo que declaraba improcedente la oposición de medida cautelar, apelación que fue tramitada en el cuaderno número 80 del expediente 4019-2003. Como hecho matriz, señor, se tiene que el 11 de febrero del 2018, Walter Ríos, en contravención a sus obligaciones como presidente de la Corte, le dice a Micha Mancilla que quiere que la apoye y le indica que le solicite una caja de vinos a Fernando Seminario Arteta, donativo que es solicitado por John Micha y entregado a Walter Ríos Montalvo a través de una caja de vino. El mismo día, en otra conversación entre ambos, hacen referencia que ya anteriormente Micha había recibido otra caja de vinos por parte del Seminario Arteta, la cual entregó a Walter Ríos, quien la guardó en la cochera de su domicilio, una caja de vino. Y con fecha 22 de febrero del 2018, Walter Ríos se comunica con Micha Mancilla y le indica que el dinero es para los futbolistas, haciendo alusión a los magistrados, indicándole
que debe hacerle un pedido de una caja de vino para él, y asimismo le dijo, pero dile para tu jefe, pues, que le compre una cajita de blancos, ¿ya? A lo que Micha Mancilla responde afirmativamente. Esto es, comprometiéndose a hacerle llegar el pedido a Fernando Seminario Arteta. Del mismo modo, con fecha 22 de febrero del 2018, Fernando Seminario y John Micha acuerdan encontrarse, donde Micha solicita al Seminario 20.000 soles. Este contrapone que sea el monto de 15.000 soles. Y Micha, tras consultarlo con Walter Ríos vía llamada telefónica, llegan al acuerdo del pago de los 15.000 soles. Y es el 23 de febrero del 2018 donde Fernando Seminario Arteta entregó a Walter Ríos la suma acordada a través de John Micha Mancilla. Las solicitudes y entregas de donativos se dieron para efectos de que se conceda el recurso de apelación con efecto suspensivo contra la resolución que declaró improcedente la oposición de medida cautelar en el expediente 4019-2003 y que se eleve de manera rápida dicha incidencia seguida en el cuaderno 80 para que se pueda obtener un fallo favorable en segunda instancia en la sala integrada por los jueces amigos. Como circunstancia posterior se tiene que en mayo del 2018 John Micha coordinó con Fernando Seminario una reunión con el juez Ángel Escobaringa, juez del quinto juzgado del Callao, que tenía a su cargo el expediente principal, que era el 4019-2003. Y el 13 de junio del 2018, la primera sala del Callao revocó el auto que declaró improcedente la oposición formulada por la demandada María Stephanie Escate Ardiles, pareja del Seminario Arteta, y reformulándola declararon infundada la oposición formulada por la emplazada. Como imputación concreta, señor, se tiene que el acusado John Robert Micha Mancilla es cómplice del delito de cohecho pasivo propio, ello por cuanto, por disposición de Walter Ríos, presidente de la Corte del Callao, solicitó a Fernando Seminario Arteta un donativo consistente en 3 cajas de vino y el monto de 15.000 soles, a fin de que el expresidente de la Corte del Callao, en contravención a sus deberes, logre se conceda de manera célere el recurso de apelación con efecto suspensivo contra la resolución que declaró improcedente la medida cautelar, y asimismo favorecerlo a él y a su conviviente María Stephanie Escate Ardiles con la obtención de un fallo favorable en segunda instancia en oposición a la medida cautelar interpuesta en el expediente 4019-2003. Señor, se requiere como pena privativa de libertad, 6 años y 7 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 472 días multas convertidos en 11.800 soles. Bien, señor, el delito de cohecho pasivo impropio se compone solamente de un hecho, que es el hecho 91. El hecho 91, señor, lleva por nomenclatura Aquilina orden de alejamiento. Este hecho se imputa a Gianfranco Martín Paredes Sánchez en calidad de autor respecto al delito de cohecho pasivo impropio, primer párrafo del artículo 394 del Código Penal. Dentro de las premisas fácticas, como circunstancia precedente, se tiene que en febrero del 2018, Gianfranco Martín Paredes Sánchez contactó a Miguel Ángel Miranda Mendoza, secretario judicial de la Corte del Callao, para solicitarle la elaboración de una demanda de alimentos y medida cautelar de protección a favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Guzmán Yonachiro, ofreciéndole una retribución económica a cambio. Como circunstancia concomitante, se tiene que Marcelino Meneses Guaira otorgó la suma de 2.000 soles a Gianfranco Martín Paredes Sánchez a través de Miguel Ángel Miranda Mendoza para la elaboración del proyecto de resolución de presidencia como acto propio de su cargo del acusado Paredes Sánchez para designar a Miguel Ángel Miranda Mendoza como juez supernumerario del Juzgado de Familia del Callao. Previamente a ello, Miguel Ángel Miranda Mendoza recibió de Marcelino Meneses Guaira 2.000 soles el 15 de febrero del 2018 en las instalaciones del primer Juzgado de Familia y entregó dicho monto a Gianfranco Martín Paredes Sánchez. El 16 de febrero del 2018, en las instalaciones ubicadas en el 4º piso de la sede Santa Rosa de la Corte Superior de Justicia del Callao. Como circunstancia posterior, se tiene que mediante resolución número 1 de fecha 28 de febrero del 2018, expedida en el expediente 1187-2018, Miguel Ángel Miranda Mendoza otorgó las medidas de protección solicitadas por el abogado Marcelino Meneses Guaira a favor de Aquilina Yonachiro Araujo
y Lady Guzmán Yonachí. Señor, como imputación concreta, este Ministerio Público requiere que el acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez es autor del delito de cohecho pasivo impropio, ello por cuanto dicho agente, en su calidad de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao, recibió 2.000 soles de Marcelino Meneses Guaira a través de Miguel Ángel Miranda Mendoza, a fin de que redacte el proyecto de resolución que designe a Miguel Ángel Miranda Mendoza como juez supernumerario del quinto juzgado de familia del Callao, a fin de que este último emitiera la resolución número 1 de fecha 28 de febrero del 2018. Esta resolución correspondía al expediente 1187 respecto a las medidas de protección a favor de Aquilina Yonachiro Araujo y Lady Guzmán Yonachiro. Se requiere como pena, señor, pena privativa de libertad, 4 años y 7 meses. Pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código y pena multa de 234 días multa convertidos en 12.285 soles. Bien, señor, vamos a trabajar el delito de peculado que se compone del hecho 92 al hecho 93. Bien. Es de decirle, señor, que acá existe una pluralidad de agentes respecto al autor y se tienen 15 cómplices que conformarían la conducta antinormativa que habrían efectuado. Siguiente, por favor. Perdón, voy a proceder a señalarlos para poder se verifique o se identifique los agentes, ¿verdad? Sí, a ver, un momento. Sí, un momento. ¿Me acompaña Rosa? ¿Rosa está? Sí, Sí, Rosa, por favor, facilítame otro de los gráficos, así como estamos trabajando, para poder ahora desarrollar el tema de la situación de complicidad, de autoría y complicidad en caso de peculado, porque no es suficiente con estos cuadros. 5 minutos, ¿ya? Voy a organizarme para tratar este tema. 5 minutos. Correcto, señor. Continuamos. Bien, señor juez. Nos encontramos en el hecho 92, que lleva por nomenclatura emisión y uso de vales recibos de movilidad local. Se imputa el delito de peculado, primer párrafo del artículo 387 del Código Penal. Tiene como autor al acusado Carlos Antonio Parra Pineda y como cómplices a las siguientes personas: a Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga, Pierina Ugaz Solís, Mirta Chapoñán Tamayo, Natalia Campomanes Alonso, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Alejandro Pantoja Hidalgo, Mayra Clara Calle Peña, Marta Esperanza Cifuentes Siches, Mariela Beatriz Hidalgo Causto, Fiorella Giovanna Rojas Vargas, John Robert Micha Mancilla, Verónica Esther Rojas Aguirre, Jorge Hidalgo Granados, Carlos Alberto Coronado Tapia, Ángela Adriana Espinosa Trifún. Bien, señor, como premisa fáctica, en la circunstancia precedente, se tiene que en el año 2016, tras la elección de Walter Ríos Montalvo como presidente de la Corte del Callao, por el periodo de 2017 a 2018, la red sectorial de la Corte del Callao se encargaba de emitir resoluciones judiciales a cambio de beneficios ilícitos, además de planificar la apropiación de fondos públicos y manipulación de contrataciones estatales. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, entre julio del 2017 y julio del 2018, Walter Benigno Ríos Montalvo lideró una estructura delictiva en la que existió la apropiación de 28.711.7 soles mediante la emisión de 200 vales de movilidad, recibos de movilidad local, que contenían comisiones de servicios simuladas. La operación fue ejecutada por Carlos Antonio Parra Pineda, quien administraba, en razón de su cargo, los recursos financieros de la Corte del Callao en su calidad de gerente de administración distrital, con participación y colaboración activa de Gianfranco Paredes Sánchez y Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga, quienes además suscribían los vales simulando comisiones de servicio. Los fondos apropiados fueron destinados a financiar publicaciones académicas encargadas a Pedro Junior Calvay Torres y Denis Junior Caguana Marca, así como otorgar beneficios económicos personales a funcionarios cercanos a Walter Ríos, como los estudios de posgrado de Nelson Aparicio Beizaga. Dicha apropiación contó
con la colaboración de la cajera Ángela Adriana Espinosa Tripul, quien autorizaba y entregaba el dinero en efectivo, siendo también dichos vales autorizados por Carlos Alberto Coronado Tapia y Verónica Esther Rojas Aguirre. Además, que esta última suscribía los vales por comisiones de servicios simulados. La apropiación de los fondos de la Caja Chica también se realizó con la colaboración necesaria de los supuestos beneficiarios, trabajadores de la Corte del Callao, quienes simulaban las comisiones de servicios, siendo estos Pierina Ugaz Solís, Mirta Chapoñán Tamayo, Natalia Campomanes Alonso, Alejandro Pantoja Hidalgo, Mayra Clara Calle Peña, Marta Esperanza Cifuentes Siche, Mariela Beatriz Hidalgo Causto, Fiorella Giovanna Rojas Vargas, John Robert Micha Mancilla y Jorge Granados. Como circunstancia posterior, que entre febrero y mayo del año 2018, a efectos de no verse descubiertos con la continua emisión de vales de movilidad local, Walter Ríos Montalvo y la organización criminal denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, paralelamente venían coordinando una nueva modalidad ilícita. Esto fue la contratación de una trabajadora fantasma, coordinaciones que consistieron en la creación de términos de referencia TDR, fechas de pago e intercambios de correo electrónico para la emisión de órdenes de servicio. Es así que el informe pericial número IP 31-2024, suscrito por el perito contable del Ministerio Público, concluyó que se violaron normativas y que entre julio de 2017 y julio de 2018 se causó un perjuicio patrimonial ascendiente a 28.711.7 soles a la Corte del Callao. Bien, señor, como imputación concreta respecto a Carlos Parra Pineda, se le imputa ser autor del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de gerente de administración distrital de la Corte del Callao se apropió del dinero de la Caja Chica que administraba en razón a su cargo. Esto es el monto de 28.711.7 soles en el periodo de julio del 2017 a julio del 2018 mediante 200 vales de movilidad local suscritos con la colaboración de sus cómplices. De ellos, suscribió directamente 53 recibos de movilidad local como gerente de administración distrital y coordinador encargado de logística y control patrimonial, simulando comisión de servicio no realizado, y autorizó en su calidad de jefe encargado de la unidad administrativa y finanzas la emisión de 44 vales de movilidad local. Todo ello con la finalidad de favorecer a Walter Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae para el momento en que éste postulase el cargo de juez supremo, y también favorecer a Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración a efectos de que realice el pago de sus estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como pena, se requiere pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 y pena multa de 234 días multas convertidos en 20.435 soles. Eso es respecto a Carlos Parra Pineda. Ahora, respecto a Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga. Como imputación concreta, señor, se le imputa al acusado Nelson Aparicio Beizaga ser cómplice del delito de peculado doloso. Ello por cuanto en su calidad de analista 2, asesor legal de la presidencia de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra Pineda, suscribiendo un total de 30 recibos de movilidad local por comisiones de servicios simulados, para lograrse la apropiación del dinero de la Caja Chica por el monto de 2.333.30 soles en el periodo de agosto del 2017 a junio del 2018, con la finalidad de favorecer a su jefe, Walter Benigno Ríos Montalvo, con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae para el momento en que Walter Ríos postulase al cargo de juez supremo. Y asimismo, también favorecerse a sí mismo como apoyo o aumento de su remuneración para el pago de su estudio de posgrado en la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, realizó coordinaciones con integrantes de la organización criminal para su inhabilitación en el mercado de asistencia y así justificar con mayor facilidad a través de los vales supuestas diligencias. Recepcionó de Gianfranco Martín Paredes Sánchez mensualmente el monto de 1.500 soles del dinero apropiado de la Caja Chica, que éste se encargaba de pagar a los asesores contratados por Walter Ríos para efectos de la dación de su libro jurídico y de sus 4 artículos.
Pena se solicita, señor, como pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36, pena multa 234 días multas convertidos en 7.995 soles. Bien, señor. Ahora tenemos a la señora acusada Pierina Ugaz Solís. Se le imputa a la acusada Pierina Ugaz Solís ser cómplice del delito de peculado doloso. Ello por cuanto en su calidad de asistente judicial, apoyo administrativo de la Presidencia de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra, suscribiendo un total de 9 recibos de vales de movilidad local por comisión de servicios, simulados para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica, esto es por el monto de 632 soles en el periodo de octubre del 2017 a febrero del 2018, ello para favorecer al jefe Walter Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica. Y con ello incrementar Walter Ríos, su currículum vitae al momento que postulase al cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración para el pago de sus estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica. Como pena, se requiere pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multa, convertidos en 1.813.50 soles. Bien, señor, respecto a la acusada Mirta Chapoñán Tamayo, se imputa a la acusada Mirta Chapoñán Tamayo ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de secretaria judicial, analista 2, con función como secretaria del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra Pineda, suscribiendo un total de 3 recibos de vales de movilidad local por comisión de servicios simulados para lograrse la apropiación del dinero de caja chica. Esto es por el monto de 150 soles en el periodo de octubre a noviembre del 2017. Ello para favorecer al jefe Walter Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae para el momento en que Walter Ríos postulase al cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo de su aumento de su remuneración para el pago de sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pena, se requiere como pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 7.195.50 soles. Bien, señor, respecto a la acusada Natalia Campomanes Alonso, se le imputa a la acusada Natalia Campomanes Alonso ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto esta agente, en su calidad de secretaria judicial, asesor de la Corte Superior de Justicia del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra, suscribiendo un total de 5 recibos de vales de movilidad local por comisiones de servicios simulados para lograrse la apropiación de la caja chica. Esto es por el monto de 231.07 soles en el periodo de octubre a noviembre del 2017. Ello para favorecer al jefe Walter Benigno Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos jurídicos a fin de incrementarse su currículum vitae al momento en que postulase el cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración de sus estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica. Se requiere como pena privativa 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa 234 días multas convertidos en 7.195.50 soles. Respecto al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, se le imputa al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez ser cómplice del delito de peculado doloso, por cuanto en su calidad de asesor legal de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra, suscribiendo un total de 17 recibos, vales de movilidad local, por comisiones de servicios simulados, para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica. Esto es por el monto de 1.600 soles en el periodo de agosto del 2017 a junio del 2018. Ello para favorecer al jefe Walter Benigno Ríos Montalvo, con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica,
y con ello incrementar su currículum vitae para el momento en que éste postulase el cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración para el pago de sus estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica. Asimismo, hacía llenar los vales de movilidad a los trabajadores de la Corte por servicios simulados. Recibía el dinero apropiado por parte de Carlos Parra Pineda para que proceda a dárselo a Nelson Aparicio Beizaga y este pague a los asesores del libro y los artículos jurídicos en favor de Walter Ríos. Como pena, señor, se requiere pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa, 234 días multas convertidos en 12.285 soles. Bien, señor, respecto al acusado, Alejandro Pantoja Hidalgo, se imputa al acusado Alejandro Pantoja Hidalgo ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de asistente administrativo 1 de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra suscribiendo un total de 6 recibos de vale de movilidad por comisiones de servicios simulados para lograrse la apropiación de dinero de la caja chica. Esto es por el monto de 550 soles en el periodo de octubre del 2017 a febrero del 2018. Ello para favorecer al jefe Walter Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica. Y con ello incrementar el currículum vitae de este a fin de que al momento en que postulase el cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración para el pago de sus estudios de posgrado de la Universidad Católica. Como pena, se requiere pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multa referente a 1.813.50 soles. Ahora, señor, respecto a la acusada Mayra Clara Peña, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de asistente administrativo 1 de la Corte Superior de Justicia del Callao prestó auxilio a Carlos Parra suscribiendo un total de 5 recibos de vale de movilidad por comisiones de servicios simulados para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica. Esto es por el monto de 250 soles por el periodo de octubre del 2017 a enero del 2018, ello para favorecer al jefe Walter Benigno Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae para el momento en que postulase al cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo a aumento de su remuneración para el pago de sus estudios de posgrado en la Pontificia Universidad Católica. Pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multa convertidos en 1.813.50 soles. Bien, señor, respecto a la acusada Marta Esperanza Cifuentes Siche, se le imputa ser cómplice de delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de asistente administrativo 1, encargada de trámite documentario de la Presidencia de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra Pineda, suscribiendo un total de un recibo de vale de movilidad por comisión de servicio simulado para lograrse la apropiación de dinero en la caja chica. Esto es por el monto de 100 soles en el periodo de febrero del 2018. Ello para favorecer a Walter Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados en la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae al momento en que postulase al cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración a fin de que pueda costear los pagos de sus estudios en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como pena, señor, se requiere pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 234 días multa convertidos en 1.813.50 soles. Respecto, señor, a la acusada Mariela Beatriz Hidalgo Causto, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto esta agente, en su calidad de secretaria de la Presidencia de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra suscribiendo un total de un recibo de movilidad por comisión de servicios simulados
para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica, esto es por el monto de 100 soles. En el periodo de octubre del 2017, ello para favorecer al jefe Walter Benigno Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de un libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae para el momento que éste postulase el cargo de juez supremo. Y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración para el pago de su estudio de posgrado en la Pontificia Universidad Católica. Pena, se requiere 5 años y 2 meses de pena privativa de libertad, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multas convertidos en 6.238.44 soles. Bien, señor, respecto a la acusada Fiorella Giovanna Rojas Vargas, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de coordinadora 1 del área de trámite documentario y archivo de la Unidad Administrativa de Finanzas de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra Pineda, suscribiendo un total de 3 recibos de movilidad local por comisiones de servicio simulados para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica. Esto es por el monto de 200 soles en el periodo de octubre del 2017 y febrero del 2018. Ello para favorecer al jefe Walter Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar el currículum vitae de este último para el momento en que postulase el cargo de juez supremo. Asimismo, también para realizarse en favor de Nelson Aparicio Beizaga como apoyo de aumento de su remuneración para sus pagos de posgrado en la Universidad Católica. Asimismo, se reunió y coordinó con integrantes de la organización criminal para la inhabilitación en el mercado de asistencia de Nelson Aparicio y así justificar con mayor facilidad a través de los vales de sus supuestas diligencias. Señor, como pena se requiere pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36, y pena multa 234 días multa convertidos en 7.195.50 soles. Señor, respecto al imputado John Robert Micha Mancilla, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de asistente administrativo 1 y 2, conductor, asignado al despacho de la Presidencia de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra Pineda suscribiendo un total de 28 recibos de vales de movilidad local por comisión de servicios simulados para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica. Esto es por el monto de 8.010 soles en el periodo de julio del 2017 a julio del 2018, ello para favorecer al jefe Walter Benigno Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar el currículum vitae de este último al momento en que postulase el cargo de juez supremo, y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo o aumento de su remuneración para el pago de estudios de posgrado en la Universidad Católica. Como pena se requiere pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación y inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa de 234 días multa convertidos en 5.850 soles. Bien, señor, respecto a la acusada Verónica Esther Rojas Aguirre, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, prestando auxilio a Carlos Parra Pineda por cuanto que de agosto de 2017 a julio de 2018 suscribió un total de 33 vales de movilidad local por el monto de 4.015 soles, simulando comisiones de servicios como analista 2 de coordinación de personal, unidad administrativa y finanzas, y como coordinador 1 del área de trámite documentario y archivo, y autorizando las mismas como jefe de la unidad de administración y finanzas. Ello para favorecer a Walter Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar el currículum vitae de este último al momento de postularse el cargo de juez supremo, y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo o aumento de su remuneración para el pago de su estudio de posgrado en la Pontificia Universidad Católica. Como pena se requiere pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código, y pena multa 234 días multas convertidos en 13.649.22 soles. Respecto, señor, al acusado Jorge Hidalgo Granados, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de personal administrativo, conductor asignado
al despacho de la presidencia de la Corte del Callao, prestó auxilio a Carlos Parra Pineda, suscribiendo un total de 18 recibos de vales de movilidad por comisiones de servicios simulados, para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica. Esto es el monto de 4.720 soles en el periodo de julio del 2017 a junio del 2018. Ello para favorecer al jefe Walter Benigno Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae al momento que postulase el cargo de juez supremo, y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo del aumento de su remuneración para el pago de sus estudios de posgrado en la Universidad Católica. Pena: se requiere como pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días, multas convertidos en 1.813.50 soles. Bien, señor. Continuamos con el acusado Carlos Alberto Coronado Tapia. Se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte del Callao prestó auxilio a Carlos Parra, autorizando comisiones de servicios simulados para lograrse la apropiación del dinero de caja chica. Esto es el monto de 20.093 soles en el periodo de julio del 2017 a abril del 2018, suscribiendo un total de 140 recibos de vales de movilidad, ello para favorecer a Walter Ríos Montalvo con los pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar el currículum vitae de este último al momento que postulase el cargo de juez supremo, y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo y aumento de su remuneración para el pago de sus estudios de posgrado en la Universidad Católica. Se requiere como pena, señor, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días, multas convertidos en 17.555 soles. Respecto, señor, a la acusada Ángela Adriana Espinosa Tripul, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso, ello por cuanto en su calidad de cajera de la Corte del Callao prestó auxilio a Carlos Parra Pineda, autorizando comisiones de servicios simulados para lograrse la apropiación del dinero de la caja chica. Esto es el monto de 28.711.7 soles en el periodo de julio del 2017 a julio del 2018, suscribiendo un total de 200 recibos de vales de movilidad local, y por ello, para favorecer a su jefe Walter Benigno Ríos Montalvo con pagos a los asesores contratados para la elaboración de su libro y 4 artículos en materia jurídica, y con ello incrementar su currículum vitae para el momento en que postulase el cargo de juez supremo, y también favorecer a Nelson Aparicio Beizaga como apoyo y aumento de su remuneración para el pago de sus estudios de posgrado en la Universidad Católica. Pena: se requiere, señor, pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena inhabilitación 3 años, 3 meses y 8 días, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días, multas convertidos en 7.195 soles. Bien, señor, hemos concluido el hecho 92, ingresamos a otro hecho que es el hecho 93, que tiene por nomenclatura contratación de la trabajadora fantasma Madillet. Asimismo, se imputa el ilícito penal de peculado, primer párrafo del artículo 387, se tiene en calidad de autor a Carlos Antonio Parra Pineda, y a título de intervención de cómplices a los siguientes acusados: Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga y Madillet Milenka Enríquez Carrasco. Bien, señor, como premisa fáctica, en la circunstancia precedente se tiene que en febrero del 2018 ya se venía definiendo un nuevo mecanismo para la apropiación de fondos de la Corte del Callao. Esto es la emisión de órdenes de servicio para sustituir en un futuro a la emisión de vales de movilidad simulados, emitiéndose asimismo el oficio 1928-2018-P-CSJCL/PJ y el informe número 11-2018-GAT/CJSCL/PJ para la elaboración de la contratación de la trabajadora fantasma de un tercero para el apoyo, monitoreo y seguimiento de asesoría legal de la Corte Superior de Justicia del Callao. Señor, como hecho matriz o circunstancia concomitante, se tiene que entre marzo y junio del 2018, Parra Pineda, quien administraba en razón de su cargo los recursos financieros de la Corte del Callao en su calidad
de gerente de administración distrital, contactó a Madillet Milenka Enríquez Carrasco, su vecina de San Juan del Lurigancho, para simular servicios como trabajadora fantasma, prometiéndole un contrato CAS a futuro. En ese sentido, Gianfranco Paredes Sánchez, como área usuaria, solicitó el servicio, elaboró los términos de referencia TDR y emitió 3 conformidades de servicio no prestados a efectos de ejecutarse el pago en la cuenta de la trabajadora fantasma, y en las 3 oportunidades que recibió el monto de 3.240 soles, devolvió parcialmente el dinero a Carlos Parra por un monto de 2.434 soles y 2 montos de 2.640 soles. Dinero que luego entregaba a Gianfranco Paredes Sánchez, y este entregaba el monto de 1.500 soles a Nelson Aparicio Beizaga, quien coordinaba y ejecutaba los pagos respectivos con los asesores Pedro Calvay Torres y Denis Caguana Marca, quienes trabajaban el libro jurídico y los artículos jurídicos en favor de Walter Ríos, siendo que el saldo restante de cada uno de los montos devueltos por la trabajadora fantasma era repartido el 40% a Walter Ríos, el 30% a Gianfranco Paredes Sánchez y el 30% para Carlos Parra, lográndose apropiar del monto de 9.720 soles del erario de la Corte Superior de Justicia del Callao. Como circunstancia posterior, se tiene que en junio del 2018 se vio frustrado el pago de la 4ª orden de servicio en favor de la acusada Madillet Milenka Enríquez Carrasco. La operación fue interrumpida por la exposición del caso que hoy en día nos trae esta audiencia, los cuellos blancos del puerto. Con fecha 27 de mayo del 2024, se emite el informe número IP 31-2024, que concluyó en la existencia de perjuicio patrimonial en agravio de la Corte del Callao por el monto de 9.720 soles por el servicio que nunca fue brindado. Señor, como imputación concreta se tiene que el acusado Carlos Antonio Parra Pineda es autor del delito de peculado doloso, por cuanto en su calidad de gerente de administración de la Corte del Callao se apropió de dinero de la Corte Superior de Justicia del Callao que administraba en razón de su cargo. Esto es el monto de 9.720 soles en la contratación de la trabajadora fantasma Madillet Milenka Enríquez Carrasco. Carlos Parra Pineda ideó y materializó esta nueva modalidad para continuar con la apropiación de dinero de dicha corte. Recibió de Madillet Milenka Enríquez Carrasco parcialmente el dinero depositado a la cuenta de esta por los servicios simulados, siendo estos un monto de 2.434 soles y 2 montos de 2.640 soles, los cuales entregaba a Gianfranco Paredes Sánchez para que éste se lo diese a Nelson Aparicio Beizaga, el monto el cual la suma de 1.500 soles, y así ejecutarse el pago a los asesores que venían realizando el libro y los artículos jurídicos en favor de los intereses de Walter Ríos, siendo que el dinero restante se lo quedaba cada uno de los montos devueltos en un 40% para Walter Ríos, 30% para Gianfranco y 30% para Carlos Parra Pineda. Señor, como pena se requiere pena privativa de libertad 5 años y 2 meses, pena en habilitación perpetua, conforme al inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, y pena multa 234 días multas convertidos en 20.435 soles. Señor juez, respecto al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, se le imputa al acusado Paredes Sánchez ser cómplice del delito de peculado doloso por cuanto colaboró en la apropiación del dinero de la Corte Superior de Justicia del Callao, esto es, por el monto de 9.720 soles, realizados por Carlos Antonio Parra Pineda en la contratación de la trabajadora fantasma Madillet Milenka Enríquez Carrasco. Ello para favorecerse a sí mismo y así también favorecer a Carlos Parra Pineda, Walter Ríos y a Madillet Milenka Enríquez Carrasco. Coadyuvó en la ideación y en la materialización de la modalidad para la apropiación del dinero del erario de la Corte del Callao. Gianfranco Paredes, como jefe encargado del área de asesoría de la presidencia de la Corte del Callao, requirió la contratación de servicios de un tercero para apoyo de monitoreo y seguimiento de asesoría legal. Recibió de Carlos Parra Pineda el dinero apropiado y devuelto parcialmente por Madillet Enríquez, para luego entregárselo a Nelson Aparicio y este pudiera ejecutar el pago a los asesores que venían realizando la elaboración del libro y los artículos jurídicos en favor de Walter Ríos, y otorgó las conformidades de la prestación de fechas del 13, 18 y 30 de mayo del 2018
por un servicio que nunca se realizó. Señor, se solicita como pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua, conforme inciso 2 del artículo 36 del Código, pena multa, 234 días multas convertidos en 12.285 soles. Señor, respecto al acusado Nelson Reinaldo Aparicio Beizaga, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso por cuanto colaboró con Carlos Parra Pineda en la apropiación de dinero en la Corte del Callao por el monto de 9.720 soles, por un servicio no prestado en la contratación de la trabajadora fantasma Madillet Milenca Enríquez Carrasco, ello para favorecer a Walter Ríos, Carlos Parra Pineda, Gianfranco Paredes Sánchez y Madillet Milenca Enríquez Carrasco. Asimismo, Nelson Aparicio recibió mensualmente por parte de Gianfranco Paredes la suma de 1.500 soles del dinero apropiado de la Corte para pagar a los asesores contratados que elaboraban el libro y los artículos jurídicos de Walter Ríos. Como pena, señor, se requiere pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses, pena inhabilitación perpetua, inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, pena multa, 234 días multas convertidos en 7.995 soles. Señor, respecto a la acusada Madillet Milenca Enríquez Carrasco, se le imputa ser cómplice del delito de peculado doloso cometido por Carlos Antonio Parra Pineda, ello por cuanto colaboró en la apropiación de dinero en la Corte del Callao por el monto de 9.720 soles por un servicio no prestado. Y ello para favorecerse a sí mismo, así como también a Walter Ríos Montalvo, Carlos Parra Pineda y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Madillet Enríquez Carrasco prestó su nombre y documentación necesaria para simular la ejecución de una contratación en la Corte del Callao y apropiarse del dinero, devolviendo a Carlos Parra Pineda parcialmente un monto de 2.434 soles y 2 montos de 2.640 soles, quedándose ella con un porcentaje. Pena, señor, se requiere pena privativa de libertad, 5 años y 2 meses. Pena inhabilitación, 3 años, 3 meses y 8 días, conforme inciso 2 del artículo 36, y pena multa, 234 días multas convertidos en 6.318 soles. Bien, señor, llegamos a otro ilícito penal que es el delito de cohecho activo genérico, el cual se compone del hecho 94 al hecho 100. Bien, señor, el hecho 94 tiene por nomenclatura favorecimiento a David Arturo Zapana en el proceso penal en calidad de sentenciado por el delito contra la administración pública. Se imputa al acusado David Arturo Zapana Munarriz, a título de autor, el delito de cohecho activo genérico, primer párrafo del artículo 397 del Código Penal. Como premisa fáctica, en la circunstancia precedente se tiene que Juan Egues Beltrán recibió la suma de 4.000 soles por parte de David Arturo Zapana Munarriz, de los cuales hace entrega de 3.000 soles a Walter Ríos Montalvo para favorecerlo en el expediente número 2758-2002, en el cual fue imputado por el delito de cohecho pasivo propio. En enero del 2018, frente a la sentencia condenatoria contra Zapana Munarriz, Juan Egues Beltrán y Walter Ríos se comunican y coordinan las gestiones necesarias para brindar solución a la orden de captura contra el ex efectivo policial David Zapana Munarriz. Es en estas diligencias donde Joe Micha actuó como intermediario y facilitó la coordinación de una reunión en la que se acordó gestionar la suspensión provisional de la condena ante la Sala Penal de Apelación. Como hecho matriz o circunstancia concomitante, se tiene que en febrero del 2018, Walter Ríos y Gianfranco Paredes coordinaron con jueces y funcionarios judiciales para beneficiar a David Zapana Munarriz en el proceso penal seguido en su contra. Así se establece gestiones con los jueces. Señor fiscal, un momento, por favor. Sí, un momento. Hasta el final. No, ya, continuamos porque hay cierto problema con la internet. Continuamos. Doctor, pero ¿sí me pudo oír el desarrollo de las premisas prácticas? Sí, al menos siguiendo sus diapositivas. Continúe. Bien. Entonces, respecto a la circunstancia concomitante, señor, en febrero del 2018, Walter Ríos y Gianfranco Paredes coordinan con jueces y funcionarios judiciales para beneficiar a David Zapana Munarriz en el proceso penal seguido en su contra. Así se establecen gestiones con los jueces Chirinos Cumpa y Moyo Navarro de la Sala Mixta de Emergencia de la Corte del Callao para seguidamente
Pavel Fran Rosas Pino eleve el expediente a la sala mixta de emergencia y pueda suspenderse la ejecución de la condena hasta que quede consentida y se anule la orden de captura recaída contra David Zapana Munarriz. Asimismo, John Micha Mancilla le solicitó a Juan Egues Beltrán, a petición de Walter Ríos Montalvo, contratar 2 mozos y un barman para el cumpleaños de Ríos, dado que el caso de David Zapana sería visto por la Sala Penal de Apelaciones del Callao, integrada por los jueces de aquel entonces, Emperatriz Pérez Castillo, Alfonso Payano Barona y Orlando Tapia Burga, a quienes Walter Ríos intentó influir posteriormente. En marzo del 2018, John Micha contactó a Juan Egues Beltrán para solicitarle dinero destinado a un almuerzo con el juez Alfonso Payano. Finalmente, el 21 de mayo del 2018, la Sala Penal de Apelaciones declaró admisible las apelaciones de David Zapana. Señor, respecto a la imputación concreta, se imputa al acusado David Arturo Zapana Munarriz ser autor del delito de cohecho activo genérico, ello por cuanto dicho agente entregó por intermedio de Juan Egues Beltrán la suma de 4.000 soles, a fin de que Walter Ríos Montalvo intervenga en el proceso seguido en su contra y se eleve el expediente 2758-2012 a la sala mixta de emergencia de la Corte del Callao, en la cual recaía o se encontraban los jueces superiores Carlos Chirinos Cumpa y Julio Moyo Navarro, siendo la resolución criminal la de suspender la ejecución de la condena hasta que quede consentida y se anule la orden de captura recaída contra el hoy acusado David Arturo Zapana. Señor, se solicita como pena 4 años y 7 meses, pena en habilitación 3 años, 3 meses y 8 días, y pena multa 468 días multas convertidos en 3.313.40 soles. Bien, señor, no sé, usted me dice que continuamos o da un tiempo para poder continuarlo en la tarde después de los alimentos, no sé cómo dispone usted. A ver, Le digo esto en aras de que en la anterior sesión que trabajó con el señor fiscal provincial estableció esa pauta a efectos de realizarla, por eso se la postulo, ¿no? sí, en horas de la tarde tengo que atender un impedimento de salida del país. Rosa, ese caso de impedimento es presencial, es virtual, ¿cómo lo han convocado? ¿Y de cuántas personas son? Doctor, son de 8 personas, es del expediente 11-2020, caso OMPE, y es de manera presencial. Está bien. ¿Ya concluyó, señor fiscal, toda la argumentación? Señor, todavía faltan algunos hechos. Hemos concluido respecto al hecho 94, pero todavía quedan pendientes. Recordar que son 113 hechos. Es decir, todavía estoy en la mitad respecto a los delitos físicos. Entonces, en la siguiente sesión continuaremos. Estoy trabajando de acuerdo a los tiempos que cuento también. Hasta la siguiente sesión, 9 de la mañana, para continuar esta audiencia, que sería el día, estamos trabajando los días miércoles de cada semana, sería el día 27. ¿Ya? Notificados. Buenas tardes. Correcto, señor juez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, correcto. Gracias. Bueno.